Buenos días, hermanos. Qué bendición para mí estar nuevamente por acá compartiéndoles el Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a meditar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9 y versículos del 38 al 40. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así nos dice la palabra de Dios. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús contestó: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este pasaje de la Biblia nosotros podemos meditar en dos puntos. El primer punto, vemos cómo Juan o sus discípulos se acercan a Jesús porque encontraron por ahí una persona que estaba expulsando demonios. Pero acá dice y los expulsaba en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero dice que como no era como que parte del club o no tenía como que una membresía por ahí, pues no tenía derecho a hacerlo. Algo que nosotros podemos meditar con esto es que pues nosotros pertenecemos al grupo de Jesús. Nosotros le abrimos el corazón a Dios y pues ya formamos parte de todo lo que Jesús nos quiere regalar. Y así como esta persona que hacía milagros expulsando demonios, pues nosotros también Dios nos ha dado esa facultad, y en la Biblia lo dice en alguna parte, ¿verdad? Que dice que nosotros podemos hacer milagros aún más grandes, pero para ello, pues definitivamente se necesita fe. En eso se meditaba el día lunes, ¿verdad? Cómo no pudieron expulsar un espíritu inmundo de un joven, y pues Jesús los regaña a sus discípulos, ¿verdad? Porque no tienen fe. Ya después les dice que para poder hacerlo, ¿verdad? Se necesita pues de oración y de ayuno, que muchas veces son cosas que nosotros no hacemos. Estamos por iniciar la época de la Cuaresma, ¿verdad? Que es un tiempo de preparación. Ya está muy cerca lo que es el miércoles de ceniza, que es un tiempo como que muy sugerente para que podamos hacer ayuno y oración. Aunque pues nosotros como cristianos debiésemos vivir una vida así, de ayuno y oración, de ver cómo esos milagros en nuestra vida se van realizando, pero se van realizando porque nosotros pues llevamos esa vida de cercanía con el Señor. Esta persona pues expulsaba demonios en el nombre de Jesús. Y acá pues el segundo punto en el cual nosotros podemos ver de que Jesús les dice: no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre lo podrá luego hablar mal de mí. Y es que esta persona, sin lugar a duda que hacía esto, pues ya había conocido a Dios y había tenido un encuentro personal con Jesús. Por esa razón esta persona podía expulsar demonios, y aunque no formaba parte del grupo de los discípulos, pues ya ese encuentro personal con Dios le había dado esa facultad de poderlo hacer. Muy diferente el caso que nosotros vemos, que es muy parecido, por cierto, que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Vemos cómo había unas personas que también estaban haciendo lo mismo, pero miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Algunos judíos quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús, así que decían a los espíritus: en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salga, dice aquí. Más adelante dice: pero un día un espíritu les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces dice que ese espíritu se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron a la casa desnudos y heridos. Palabra de Dios. Un caso muy parecido al del Evangelio, solo que en esta oportunidad vemos cómo estas personas que trataban de expulsar un espíritu no habían tenido un encuentro personal con Jesús. Inclusive ellos decían: en el nombre de Jesús al cual Pedro y Pablo anuncian. Ni siquiera decían en el nombre de Jesús en el cual nosotros creemos. No, ellos decían: en el nombre de Jesús al cual Pedro y Pablo anuncian. Es decir, estas personas no habían tenido un encuentro personal con Jesús y estaban haciendo algo
que no estaba bien. Es muy diferente al caso anterior en el cual esta persona, pues, aquí la Biblia no lo dice, pero nosotros lo podemos saber, lo podemos entender, que esta persona había tenido un encuentro personal con Jesús. Y es por eso que Jesús mismo les dice, no se lo prohíban. Y es que ese encuentro personal con el Señor es algo que nosotros debemos de luchar y anhelar todos los días de nuestra vida por alcanzarlo. Conocer a Jesús no solamente de oídas, como lo hacían en el pasaje de Hechos, estas personas que habían oído que existía Jesús y habían visto quizás a Pedro y Pablo expulsando demonios, dijeron, yo también puedo hacerlo. Pensaban que eran palabras mágicas las que decían ellos, y no, era fruto del encuentro personal con el Señor que ellos podían hacer ese tipo de cosas. Acá lo que nosotros podemos reflexionar es que, ¿cómo está nuestra fe en este momento? ¿Cómo está mi encuentro personal con el Señor? ¿Será que yo soy una persona de oración constante? ¿O soy una persona que solamente oro cuando me viene una enfermedad, cuando me viene un problema económico, cuando me viene una dificultad? En ese momento acudo a Dios. Y acudimos a Dios a veces como lo hacemos con un doctor. Cuando estamos enfermos, pues hay que ir con el doctor. Pero nuestra relación con Jesús no debería de ser así. Nuestra relación con Jesús debería de ser constante, un encuentro personal todos los días, doblar rodillas por las noches, meditar en su palabra, una vida de ayuno, una vida de oración, una vida de sacramentos. Pero, ¿cómo está nuestra relación con Jesús en este momento? Quizás nosotros estamos clamando a Dios por milagros que queremos ver en nuestra vida. Quizás no sea expulsar un demonio, como en este caso, sino sea la sanación de nuestra economía, la sanación de nuestra relación en nuestro matrimonio, la sanación para uno de nuestros hijos, la sanación para uno de nuestros familiares, o salir de una situación muy difícil, económica. Yo no sé cuál puede ser esa situación, pero Dios nos dice que para Él no hay nada imposible. Y en el nombre de Jesús nosotros podemos hacer muchas cosas grandes y nuestros ojos van a poder ver muchas cosas grandes y maravillosas. Pero la clave está en que nosotros tengamos fe en Jesús y que confiemos en Jesús, pero que también esa fe y esa confianza en Jesús la transformemos en ser personas de oración, ser personas que meditan en su palabra. Si nuestra fe es pequeña, la palabra de Dios dice que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a escudriñar la palabra de Dios? Escudriñen la palabra de Dios, porque ellas hablan de Dios. Tenemos que escudriñar sus palabras, tenemos que aferrarnos a sus promesas, pero no lo podemos hacer si nosotros no buscamos a Dios día y noche. Así que, mis hermanos, los invito a que podamos unirnos al grupo de Jesús, pero el grupo que confía en el Señor, el grupo que ha decidido darle el primer lugar a Jesús como su dueño, como su Señor. Seamos parte de ese grupo y seamos parte de esos milagros que Dios va a ir haciendo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos y en toda área de nuestra vida. Que nuestros ojos puedan ver esos milagros que Jesús puede hacer a través de nosotros. Que Dios te bendiga, hermano, paz y bien. Si te gustó ese video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.